Cordial saludo. Hoy vamos a revisar el tema de atención a víctimas de violencia sexual, un tema que toma mucha relevancia en los servicios de urgencias. Soy Sandra Milena Estrada, magíster en salud pública, enfermera docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES. Hoy vamos a revisar algunos conceptos importantes de la atención a víctimas de violencia sexual que tienen que ver con algunas generalidades, algunos conceptos clave en frente a esta atención, cuáles son esas secuelas a corto, mediano y largo plazo. Vamos a revisar también algunos aspectos importantes de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver cómo se activa esas rutas de atención a las víctimas y alguna normatividad en Colombia. Vamos entonces a empezar con una frase de Naomi Klein que dice: todos nos sentimos inclinados a la negación cuando la verdad nos resulta demasiado costoso, ya sea a nivel emocional, intelectual o económicamente. Entonces, dentro de esos aspectos claves, traigo alguno de la Organización Mundial de la Salud que dice que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidado en salud, ¿cierto? Incluyendo esa atención digna y respetuosa en esos periodos importantes de la mujer, como son su embarazo, su parto, a que ella no sufra ningún tipo de violencia, ningún tipo de discriminación. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos tenemos entonces que son derechos humanos universales basados en la libertad, en la dignidad e en la igualdad. Y que estos derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos, promovidos y respetados por el personal de salud en todo momento. Hay algunos aspectos claves del ser humano que tienen que ver con la libertad sexual, con su autonomía, con preservar esa autonomía, preservar su integridad, su seguridad sexual, y que la toma de decisiones reproductivas debe ser un ejercicio libre y responsable de cada ser humano. Entonces, entrando en materia, dentro de esas generalidades de la atención a víctimas de violencia sexual, tenemos que la violencia sexual es un problema de salud pública de nuestra sociedad, que aqueja a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es un acto de opresión y ejercicio de poder sobre el cuerpo de esas personas y la libertad sexual de estas víctimas. Genera consecuencias a nivel físico, mental y social, y tiene secuelas a corto, mediano y largo plazo. Además, tiene repercusiones a múltiples ámbitos: en la persona, en su familia, en su entorno, en esas redes de apoyo, en la comunidad y en la sociedad en general. Entonces, por eso este tema se convierte en prioridad, en ser abordado como uno de los ejes prioritarios en esa atención en salud, porque esta problemática aqueja no solo a la víctima, sino a todo su entorno y a la sociedad en general. Hablando entonces del contexto de la violencia sexual, tenemos que según el Instituto Nacional de Salud, en el Boletín Epidemiológico del 2023, en noviembre se reportaron 35.659 casos de violencia sexual, lo que corresponde al 26.6%. El 46.9% de los casos, es decir, 62.927 casos, tuvieron que ver con la violencia física, ¿sí? O sea, fueron casos donde se violentaba físicamente a las víctimas. El 11.2% fue relacionado con la violencia psicológica, es decir, 15.055 víctimas. Durante toda esta agresión, durante todos estos casos o este reporte de estos casos de víctimas, entonces el 76.5% de los casos fueron realizados por un agresor cercano a ella, que en este caso fueron familiares, o sea, fueron los familiares los encargados o los responsables de estas agresiones, según este boletín.
El 24% entonces fue reportado que ese agresor fue su pareja y la vivienda fue el lugar más común de agresión, es decir, el lugar donde ocurría la mayoría de las agresiones, fue su entorno familiar. Dentro del informe realizado en el 2023 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenemos que en el 2023 se presentaron 19.192 casos de presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes. Vemos entonces cómo las niñas, los niños y los adolescentes se convierten en ese blanco para esos delitos sexuales. Y aquí hay que hacer un trabajo grande de prevención del delito sexual en esta población. La edad que tuvo más casos fue entre 10 y 14 años y correspondió a 10.092 casos. Para el 2023 también entonces se realizaron por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realizaron 23.612 casos, 12 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Entonces, este contexto de la violencia sexual nos lleva a decir que la atención integral a las víctimas de violencia sexual se convierte en un reto para los profesionales de salud, porque somos los profesionales de salud quien tenemos que tener y adquirir esas herramientas para poder brindar una atención integral a estas víctimas. Esto se convierte en un problema de salud pública que cada día llega a nuestros servicios de urgencias, donde nosotros como personal de salud necesitamos tener todas esas herramientas, poder tener ese abordaje integral con estas víctimas, ¿sí? Los actores del sistema de salud deben tener entonces la capacidad de respuesta ante todos estos casos. Es muy importante poder estar entrenados y que las instituciones de salud estemos pues preparados para poder tender y darle resolución a estos casos de violencia. Debemos brindar entonces una atención integral de calidad, con calidez, ¿cierto? Con que el personal esté competente, calificado y esté capacitado permanentemente en estas temáticas para poder brindar esa atención integral, oportuna y con calidez. El abordaje integral entonces compromete una mirada no solo de una sola disciplina, sino que compromete una mirada interdisciplinaria desde la salud, las ciencias sociales, la atención jurídica y psicológica que satisfaga las necesidades biopsicosociales, espirituales de las víctimas, que también se sancione a los agresores según la ley. Entonces, esto nos lleva a pensar que no solo brindamos una atención en salud a la víctima de violencia sexual, sino que esto compromete también nosotros entes gubernamentales, compromete otras disciplinas y otras ramas que necesitan entonces que esta víctima sea abordada integralmente, que su condición jurídica sea resuelta también con ese agresor y que no solo se le brinde esa atención física o esa atención psicológica. Es muy importante que tengamos eso presente. Vamos entonces a revisar algunos conceptos claves o algunos términos importantes en la terminología en violencia sexual. Vamos entonces empezando a definir qué es la violencia sexual. La violencia sexual entonces son esos actos o son esos comportamientos ejercidos sobre una persona sin su consentimiento, ya sea usando la fuerza, la coacción física, psicológica, económica u otro mecanismo que anule la voluntad de esa víctima, de esa persona. Es decir, cuando esa víctima se siente presionada o se siente coaccionada, ya sea a nivel físico, psicológico o económico,
por condiciones de desigualdad o relaciones de poder que afectan su dignidad, su integridad y su libertad. Eso es lo que es violencia sexual. Dentro entonces de esta violencia sexual hay unas definiciones importantes y una de ellas tiene que ver con el abuso sexual, que es el patrón o conducta organizada de un individuo dentro de una relación de poder que intenta someter a otro para obtener una gratificación sexual, ya sea para sí mismo o para terceros. No implica la fuerza, pero está permeado por el poder. ¿Qué tiene de importante o de novedoso el abuso sexual? Que se da en un ámbito privado, el agresor casi siempre es un familiar o un conocido de la víctima, hay seducción, hay sobornos o amenazas para la víctima y es un evento que se repite y es crónico, es decir, es una condición que se da permanentemente y que se da en el tiempo. Muy importante esas características. El otro es el asalto sexual. En el asalto sexual hay coacción, hay uso de la fuerza física, es decir, hay violencia física o también pueden ocurrir amenazas, es decir, va a haber violencia psicológica para ejecutar la acción. Y dentro de ese contexto, entonces, se genera un ejercicio de la fuerza. El agresor no es una persona familiar o conocido, sino un desconocido. Esta agresión o este asalto se da en un tiempo menor, o sea, se revela esta condición en un tiempo menor y el impacto puede ser diverso. El impacto en las víctimas puede ser diverso. Ya no todas las víctimas reaccionan igual. Hay otro concepto, entonces, que es el acceso carnal, que ya es cuando hay penetración del miembro viril u un objeto por vía anal, vaginal u oral mediante un mecanismo que anule o limite la voluntad de la víctima. Eso es un acceso carnal. El acoso sexual entonces es esa persecución, hostigamiento u un asedio físico o verbal con fines sexuales que no son consentidos, que se realiza ya valiéndose de la superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o poder, es decir, cuando se da entre un jefe y un subordinado. Eso es acoso. El acto sexual se realiza en presencia de otra persona, incluye tocamientos o inducción a observar contenidos sexuales. La desnudez forzada entonces es toda acción o comportamiento en el que se somete a una persona a desnudarse total o parcialmente o a permanecer desnuda en escenarios públicos o privados. Otro concepto importante entonces es la explotación sexual, que es toda acción o comportamiento en el que se induce, constriñe u obliga a una persona a realizar cualquier acto sexual para conseguir algún provecho económico para sí mismo o para un tercero. Y esa explotación sexual es muy común en los niños, niñas y adolescentes, incluso en poblaciones, en poblaciones indígenas. Esta explotación sexual puede ser pornografía, que es toda acción en la que se produce, se comercializa, se divulga, se exhibe o posee material con contenido de tipo sexual de una persona a través de cualquier mecanismo. Esa explotación sexual también puede ser prostitución, y la prostitución es entendida como toda acción en la que se induce o se constriñe a una persona al comercio carnal e instrumentación sexual con fines de obtener lucro o satisfacer los deseos de otro. Esclavitud sexual es entonces ejercer poder sobre una persona o uno de los atributos del derecho de propiedad para que se realice uno o más actos de naturaleza sexual.